Recording in progress. Buenas noches, queridos amigos, amigas, docentes de Lima y de todo el Perú que nos están viendo. Bienvenidos a esta nueva sesión del Círculo de Maestros Lectores, organizado por la Derrama Magisterial y Librerías Crisol. Estoy muy contenta de este reencuentro, pues hoy es nuestra cuarta sesión en la que estamos leyendo, acercándonos a un libro hermoso, interesantísimo, que es Rebelión en la Granja de George Orwell. Para todos los que hemos leído este libro y estamos leyéndolo, ha sido un impacto por todas las ideas interesantes que tiene, y hoy vamos a seguir en nuestros últimos capítulos para cerrar este libro, así que podemos decir que este mes hemos terminado de leer un libro. Excelente, y eso nos da felicidad, ¿verdad? Entonces, los saludo. Acá tenemos ya a algunos compañeros que están entrando. Bienvenidos, bienvenida Cecilia. Y quiero compartir con ustedes una- un PowerPoint. A ver, un ratito, por favor. Siempre para recordar, ¿no? Nuestro círculo de maestros lectores, nuestra excelente biblioteca digital de maestros, para maestros, en la que todos los asociados de la Derrama Magisterial pueden acceder con sus claves y encontrar un sinnúmero de libros interesantísimos. Rebelión en la Granja está ahí, de ahí lo estamos leyendo, en un formato diferente, no papel, sino digital. Y bien, para recordar siempre, queridos amigos docentes, nuestros objetivos, ¿no? Que nos hemos planteado, que es integrar a los maestros lectores de todo el Perú, fomentar o formar el hábito de la lectura, impulsar el uso de la biblioteca digital para maestros, fortalecer las habilidades de comunicación interpersonales, mantener el espíritu de lectura crítica, propiciar escenarios para la investigación. Mientras van entrando los profesores, las profesoras, quiero compartir con ustedes otra imagen para poder dialogar un poquito. A ver, nos están saludando. Buenas noches, Cecilia. Cecilia, a ver, mira esta imagen qué interesante que dice: somos presos de lo que nos enseñaron hasta que comenzamos a leer. Somos presos de lo que nos enseñaron hasta que comenzamos a leer. Cecilia, me gustaría mucho escucharte. Preséntate, de dónde eres y coméntanos un poquito qué piensas, qué reflexión te trae esta imagen. Buenas noches con todos. Soy Bien. Cecilia Lipa Díaz de acá de Ancón. Trabajo en el Colegio Santa Rosa de Ancón y estoy contenta de poder participar en esta actividad. Y bueno, lo que me viene a mí, lo que dice somos presos de lo que nos enseñaron hasta que empezamos a leer, es que la lectura nos lleva a otros estados, a otras vivencias, y me imagino que somos presos cuando no soñamos, no soñamos con la lectura y no nos culturizamos también. Muchas gracias. Cecilia, gracias, muchas gracias. Vamos a seguir conversando, ¿ya? Mira, entonces ese somos presos, ¿tú crees que, porque acá no dice solo que estamos presos, sino que no, dice, somos presos de lo que nos enseñaron, es decir, somos presos de enseñanzas que de repente fueron aceptadas, ¿no? Hasta que nos dimos cuenta que las cosas no eran así, ¿no? Y esa es la maravilla de leer, ¿no? Eh, una pregunta, Cecilia, ¿tú en tu escuela tienes biblioteca escolar? Bueno, por ahora, después de la pandemia, todavía está desactivada. Lo que hicimos el año pasado fue la cajita viajera y nos dio Mm, bonitos resultados. Y este cuéntame, año también vamos a hacer nuestra cajita viajera nuevamente. ¿cómo lo Dentro de hacen? ¿Cómo hacen esa actividad? hacemos una campaña, el año pasado empezamos con la sensibilización,
dona o presta un libro y cada aula tenía su cajita y podían manipular en el momento que ellos querían manipular la obra que ellos querían, compartían, daban experiencias de lo que más les haya gustado y recogíamos la información a través de un instrumento sencillito. También teníamos en la sala de profesores un cuadernito literario donde nos iban recomendando de lo que habían leído. Hemos hecho así raudamente. Queríamos terminar con algunos marcadores, pero ya no nos dio el tiempo. A ver si este año nuevamente, eso es a través de motivar la lectura. ¿Y Pero cuál también en nuestra, perdón, sigue, por favor? en nuestro G04 tenemos la estrategia LEA para los chicos. Entonces, cada semana lee una lectura seleccionada. A nivel de área sí trabajamos nuestras lecturas y ahorita hemos empezado un poquito sobre una anécdota que tenemos los trinitarios sobre Miguel de Cervantes Saavedra. Entonces ahí solamente una anécdota y quisiera empalmarlo con la lectura del Quijote, ¿no? Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Y sí incidimos mucho en la importancia de la lectura, no solamente la lectura para marcar la alternativa, sino la lectura como poder interrelacionarnos con el libro, qué nos deja, qué valores podemos, y también hacer nuestra crítica constructiva de la lectura. Eso es lo que por ahora estamos trabajando. Y en estos últimos años hemos trabajado desde la pandemia bastante lo que es José María Arguedas con Los ríos profundos, con algunos cuentos chiquitos de... Eso es lo que estamos trabajando, maestrita, y yo contenta acá para escucharla. Bendiciones, gracias. Gracias, Cecilia. Sigamos conversando un poquito más antes de empezar ya con nuestra lectura. Tengo una curiosidad, y cuando seleccionan estos libros de la cajita viajera, ¿son libros que los alumnos proponen o sea, ellos leen lo que ellos desean o estos libros son determinados libros que... Los libros son lo que ellos desean. Y yo también les he llevado unos libritos, unos cuantos libritos, y hacemos un bien común, incluso y se intercambia, pues es viajera, ¿no? Se intercambia. Con otras aulas también se pueden intercambiar. ¿Qué es lo que más les agrada de lo que han leído y lo que nos motiva? Sobre todo los profesores a la hora de la lectura, todo el mundo lee en ese momento, la lectura, escribe qué es lo que te motiva. Entonces tenemos este libro, te recomiendo este libro por esto, o este capítulo por esto. Yo voy otro día y escojo el libro que me motiva lo que ha escrito el compañerito. Eso es lo que trabajamos así. ¿Y cuánto Ajá. tiempo le dedican a la lectura y a la semana? Bueno, en esas actividades tenemos 2 horas, creo, semanales. A veces nos pasamos un poquito más. Porque Fuera del curso de comunicación? sí, fuera del área de comunicación, Ah, o sea, tratamos de interrelacionarnos, ¿no? Un poquito más nuestra lectura y poder ahí trabajar otros aspectos que se puedan interrelacionar porque son 3 competencias, ¿no? ujú. Y bueno, nos encanta, nos agrada y siento que los chicos han aprendido, ¿no? En este tiempo, porque hemos leído un montón también en la pandemia. Teníamos en la plataforma de Aprendo en Casa, teníamos bastante de leemos juntos. Entonces los chicos ya tienen un hábito de la lectura, que no queda ahí, lo pueden trasladar a través de una interpretación literaria en un muralito o una escenificación, un conversatorio improvisado. Bueno, ya se nos vendrán las ideas poco a poco. Y ahorita, como le digo, estamos trabajando una anécdota nada más del Quijote de la Mancha, bueno, de Cervantes, que lo sabemos los trinitarios, que fue rescatado por los padres trinitarios, por Fray Juan Gil, sin saber que iba a ser un gran escritor. Quizás si no lo hubieran rescatado, nunca hubiera escrito el Quijote de la Mancha. Y es el mejor libro de todos que le digo a los niños, no, ellos se van motivando, ¿no? Empezamos con una anécdota, empezamos con algo así que los pueda motivar a los chicos. Y también tenemos un pequeño audio de mi podcast de mi novela favorita, solamente la reseña literaria nada más. Le hemos trabajado para que ellos ya empiecen a manipular el libro del Quijote de la Mancha que vamos a pedir esta semana que viene. Y aparte la cajita viajera que nos vamos a ir construyendo poquito a poco. Y en sus tiempos libres, en vez de estar jugando, sacan su librito y van marcando lo que ellos les sacan. Hace muchos años hemos trabajado el kiosco lector, sí, eso fue un boom. Les encantó, todos los recreos teníamos a los chicos ahí, que la lectura, que préstame. Y yo les decía,
hoy día nos ha llegado a nuestro kiosco lector tal obra o tal cosa. Me acuerdo que había uno de que salen unos zombies, cómo les encantaba, teníamos Condorito, teníamos de todo, sino que ahora no, después de la pandemia no hay mucho espacio, los espacios se han reducido un poquito. Pero bueno, ahí seguimos avanzando. De acuerdo, Y también muchísimas. apuntamos el año pasado lo que es el podcast de mi obra favorita. Mm, También ahí hay otro producto de la lectura. Así estamos trabajando, maestrita. Muchas gracias, Qué maestra. interesante, Cecilia. Muchísimas gracias. Y para los compañeros que han entrado, Carmita Salas, Diego Alberto López, Guadalupe, bienvenidos. Juliana, gracias por reunirse en torno a este libro. Y estábamos conversando un poquito sobre las experiencias que había tenido Cecilia en su escuela de lectura, ¿no? Cómo tenía esta cajita bailarín, iba a decir, una bailarina, esa cajita móvil viajera, ¿no? Donde habían los libritos. ¿Alguien tiene alguna experiencia de lectura en su escuela que quisiera compartir? De repente algún aspecto positivo o de repente algo que falta, que quisieran implementar. Cuéntenme, antes de pasar a nuestro librito. Nada, nada, nada. Bueno, también estuvimos mencionando esta imagen, ¿sí? Esta imagen, pidiendo un poco de algún comentario sobre ella, que dice, somos presos de lo que nos enseñaron hasta que comenzamos a leer. Cecilia compartió algunas ideas, se los invito, por favor, Diego, Guadalupe, Juliana, Carmita, pueden compartir a lo que les venga a la mente, alguna reflexión sobre esta imagen. Participemos, recuerden que acá no hay respuestas malas ni buenas, todos estamos para compartir. Adelante, Diego. Vamos a ¿Qué ver tal, maestra? Buenas noches. Buenas noches. Ya, bueno, sí, esto hace recordar también, ¿no? A la caverna de Platón, ¿no? Cuando pues vivimos encerrados, ¿no? En un mundo y no vemos más allá, ¿no? Entonces, cuando somos presos de lo que nos enseñaron hasta que comenzamos a leer. Claro, la lectura nos abre en realidad muchos horizontes, ¿no? Eso lo estamos comprobando con lo que es este libro, Rebelión en la Granja. Como por ejemplo, lo podemos relacionar con nuestro entorno, podemos en todo caso relacionar con otras obras literarias o con acontecimientos históricos y prácticamente lo que hacen, por ejemplo, los cerdos, ¿no? Es muy parecido a lo que hacen los políticos hoy en día, ¿no? Entonces, la lectura nos lleva a ello, por ejemplo, a lo que es a la reflexión, a lo que es el desarrollo del pensamiento crítico y bueno, y en realidad estas mismas experiencias que tenemos nosotros como docentes que somos, llevarlo pues a los estudiantes. El caso, por ejemplo, escuchaba el comentario de la maestra, su experiencia en lo que es plan lector, ¿no? En el 2023 también tuve una experiencia muy bonita con estudiantes de primer año secundaria, porque lo mandamos a leer una obra que es Mi planta de naranja lima, de Vasconcelos. Más o menos lo leyeron a partir del mes de septiembre, octubre, noviembre, ¿no? Los 3 últimos meses. Les dimos tareas que vayan leyendo capítulo por capítulo, capítulo por capítulo, pero conforme iban avanzando, por ejemplo, los estudiantes se enamoraron tanto de la obra porque era un niño, ¿no? De su edad, se empezaron a sentir identificados con CC y que prácticamente era su historia, profesor, dicen, ese es él, solamente recibe golpes en Navidad, no recibe regalos, su papá lo golpea, y al final ellos terminaron la obra así muy emocionados y me recuerdo que hicimos un conversatorio, ¿no? Y les comenté que me dijeran con cuál de la escena de la obra o qué episodio ellos se sentían más identificados. Y bueno, fue una experiencia muy bonita porque los chicos terminaron llorando, ¿no? Profesor, yo me identifico con esta, cuando a CC no le dan regalos en Navidad, a mí tampoco me dan regalos, mi papá también me pega, he tenido, por ejemplo, la muerte de mi abuelo, cuando se muere cuando muere su amigo, ¿no? En este caso de CC. Y bueno, y así, ¿no? Y realmente la obra sí caló en los estudiantes,
porque ellos lo relacionaron también con lo que era su entorno, ¿no? Con lo que era sus vivencias. Creo que ahí está lo rico de la literatura, ¿no? No solamente quedar en lo que es lo ficcional, sino también relacionarlo con lo que es nuestros entornos. Así es, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Sí, la literatura, Diego, pues nos sensibiliza, ¿no? No, a veces nos hace inclusive hasta reflexionar sobre nuestra propia vida, ¿no? Sí, yo tengo una experiencia muy interesante también. Hace algún tiempo tuve que estoy en una situación un poco difícil y justo leí un libro donde el autor hablaba de esa misma situación que yo estaba viviendo. Y yo creo que ese libro me ayudó mucho a sobrellevar esta situación difícil que tenía. Y nunca pensé que me iba a pasar eso, ¿no? Cada vez que yo me sentía mal, me iba a ese libro y leía. Decía, bueno, esta persona también le pasó lo mismo y de algún modo, no soy la única que está sufriendo esto, ¿no? Fue muy, pero era la primera vez que me sucedía. Y, y me gustó bastante poder sentirme así con un libro, ¿no? Algún día le agradeceré a la autora de ese libro. Bien, entonces, ¿alguien más quiere comentar algo antes de empezar a leer nuestros capítulos? Hoy es nuestra última sesión de este maravilloso libro. ¿Quién más ha entrado para saludarlo? Abel, hola Abel. Susana, bienvenidos. Bien, queridos amigos, entonces vamos a recordar, ¿no? Estamos aquí leyendo un libro de la Biblioteca Digital para Maestros y lo que estamos esperando. Qué emoción, hoy día terminamos un libro para que lo guarden así en su biblioteca, ¿no? Mental y digan, ya leí uno, ¿no? Ya leí uno más. Estos libritos los podemos guardar, ¿verdad? También ir marcando en la misma biblioteca digital los que ya son leídos, ¿no? Lo que hemos bajado. Acá hay un saludo de alguien, a ver un ratito. Esta Guadalupe, correcto. Buenas noches, Susana. Entonces, ahora sí, nos vamos a nuestro libro. Voy a dejar de compartir un ratito y voy a empezar a compartir la pantalla del libro, ¿ya? Estamos en nuestro capítulo 7, 8, 9 y 10. Hoy ya terminamos. Vamos a enfocarnos. Por favor, participen, expresen lo que deseen expresar. Las reflexiones son muy bienvenidas, las necesitamos, porque todos así nos ayudamos un poquito a sacarle, como dice, exprimir este libro, ¿no? Y no solo leerlo un poco por encima, sino que de pronto alguien dice algo y dice, yo no había pensado esto, ¿no? En la sesión pasada, algunas personas decían cosas que yo ni siquiera había imaginado y les agradezco porque entonces ya voy completando más, una reflexión más amplia, más honda, ¿no? Bien, queridos, entonces, ya nuestro libro, ¿en qué está? ¿En qué nos hemos quedado? A ver, ¿quién me lo recuerda? ¿Qué ha pasado hasta el capítulo 6? ¿Alguien puede hacer un pequeño resumen? ¿Alguien se anima a hacer un pequeño resumen? A ver, ¿qué ha pasado hasta el capítulo 6? ¿Alguien recuerda? Y se han olvidado, no puede ser. Voy a llorar. A ver, amigos, ¿qué ha sucedido? Casi lo último es que se construye el molino, ¿verdad? Los animales están trabajando muchísimo, pero están agotados, cansados. Dice que trabajan como esclavos, pero como saben que es en beneficio de ellos, siguen trabajando y siguen trabajando. ¿Ya? Entonces vamos a empezar nuestro capítulo 7. Tengo acá algunas preguntitas. En el capítulo 7, a ver, vamos a ver este fragmento de acá, antes de las preguntitas. ¿Alguien puede leer, por favor, esta parte azulita? A ver, Miss, buenas noches. Buenas noches. ¿Puedo leerlo yo? Esto, claro que sí, bienvenido. Ya, muy bien. Comienzo. Siempre tenían frío y por lo general también tenían hambre. Los únicos que nunca perdieron el ánimo fueron Boxeador y Trébol.
Gritón pronunciaba excelentes discursos sobre la satisfacción del servicio y la dignidad del trabajo, pero los demás animales encontraban más inspiraciones en la fuerza de boxeador y en su grito infalible de trabajaré más duro. Muchas gracias, muchísimas gracias. ¿Qué reflexión podemos hacer de esto? Miren, a ver, cuenten. ¿Qué reflexión podríamos hacer sobre esto? A estas alturas los animales no están muy bien, ¿no? Ya tienen muchas restricciones de alimentos y sin embargo dice que los que no perdieron el ánimo fueron Boxeador y Trébol, que son caballos, ¿no? Gritón, el cerdo, era el vocero, recuerden, de Napoleón, pronunciaba, dice, excelentes discursos. ¿Y no les parece un poco, o sea, qué similitud encuentran ustedes con estos discursos que pronunciaba Gritón, de repente con la sociedad, vamos a decir, humana, ¿no? Con nuestra sociedad? ¿Cómo encuentran ciertas similitudes en algo? Abel, ¿quién quiere participar? A ver. Yo lo que veo acá, para ayudarlos un poquito hasta que se animen, veo liderazgo, ¿no? Como a veces el líder es el que con su ejemplo, más que con sus palabras, da esa motivación, ¿no? Acá le llaman inspiración, dicen. Pero los demás animales encontraban más inspiración en la fuerza de boxeador y en su grito infalible de trabajaré más duro. Entonces, en el caso del boxeador, era su acción y era su palabra, que ambas eran coherentes, ¿no? Porque él decía, yo voy a trabajar más, y trabajaba, ¿no? En cambio, el otro animalito, Gritón, el cerdo, era muy hablador, ¿no? Muy, muy hablador y además de una manera incoherente hablaba de la dignidad del trabajo. O sea, no es porque no sea digno, ¿no? Sino porque la forma en la que los hacía trabajar ya no era tan digna, digamos. No sé qué piensan sobre eso. Ay, hoy día están mudos, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? Buenas noches. No, Eh, Disculpe. Yo pienso que es un poco la realidad en la que vivimos, ¿no? Porque hoy en día hay muchas personas que hablan muchas cosas, que a veces se le entiende y a veces no, pero pocos son los que cumplen, ¿no? Es un poco, a veces no somos coherentes y decimos muchas cosas, pero al momento de hacer hacemos poco. Cumplimos lo que nos parece, hablamos, hasta por los codos, como le digo a veces a los chicos, pero a la hora de cumplir, no. Incluso a veces les digo, no, ay, tengo cuántos políticos en el salón, tengo presidente, congresistas, no, alcaldes. No le llame la atención, me digo, que uno de ustedes vaya a ser presidente, pero ojalá que sea diferente a la realidad de hoy, porque en verdad, pues, ya tenemos demasiado, le digo, aprenden a cumplir lo que ofrece. Si no vas a cumplir, no digas nada y avanza. ¿No? Un poco eso creo que llama la reflexión. sí, y Gracias. qué bueno, gracias a ti, y qué bueno que puedas mencionar esto con los estudiantes porque es a veces lamentablemente en la casa no se les hace estas reflexiones, ¿no? Qué bueno que como maestra puedas hacerlos reflexionar sobre su ética, eh, sobre su ética política, ¿no? Como ciudadanos que van a ser, digamos, ya después de los 18 años que votan, ¿no? Eso es importante. Muy bien, entonces vamos avanzando un poquito más. ¿Quién lee esto, por favor? ¿Alguien?
Un voluntario, una voluntaria. Yo leo, maestra. Hola, bien, gracias. Era imprescindible ocultar aquel hecho al mundo exterior. Los seres humanos, envalentonados por el derrumbe del molino, inventaban nuevas mentiras sobre la granja animal. Una vez más se decía que todos los animales estaban muriendo de hambre y enfermedades y que se peleaban continuamente entre ellos y que habían recurrido al canibalismo y al infanticidio. Napoleón era muy consciente de los malos resultados que podrían producirse si se conocieran los verdaderos hechos de la situación alimentaria y decidió utilizar al señor Whymper para difundir una imagen diferente. Hasta entonces los animales habían tenido poco o ningún contacto con Whymper en sus visitas semanales. En ese momento, sin embargo, a unos pocos animales seleccionados, en su mayoría ovejas, se les indicó que comentaran por casualidad delante de él que habían aumentado las raciones. Y aquí, no sé, si ¿quieres hacer un comentario sobre esto, Diego? Bueno, sí se nota lo que es, en todo caso, hay una imagen, ¿no? Del exterior, en todo caso, de lo que se está viviendo en la granja, donde dicen que no hay comida, que los animales están en crisis, que probablemente tengan algo de verdad o en todo caso es simplemente para desprestigiar, ¿no? Lo que va a ser la granja dirigida por Napoleón. Pero ante esos comentarios, pues el líder quiere, en todo caso, dar una imagen, ¿no? Y para eso utiliza, creo, a un mensajero. Si no me equivoco, el señor Whymper es un humano, ¿verdad? Que lleva los mensajes hacia el exterior, siendo que en la granja, pues no era realmente lo que estaba pensando, sino que estaba bien. Incluso comenta ahí que las ovejas, ¿no? Que siempre apoyaban, ¿no? A Napoleón junto con los perros, empiezan a decir que las raciones habían aumentado y que, bueno, estaba bien, ¿no? Para que el señor también escuche de paso y esa imagen lo lleve al exterior y lo difunda, ¿no? Que la granja animal no había ni un problema, todo estaba bien, ¿no? Entonces la imagen que quiere mostrar en todo caso ahí el líder hacia el mundo exterior. Tú mencionaste una palabra, desprestigio, ¿no? Y a lo largo de los otros capítulos también se ve mucho el tema del desprestigio, el tema del rumor, de la mentira, de la calumnia, ¿no? Es interesante este tipo de situaciones que se presentan. Bien, muy bien. Muchas gracias. Entonces seguimos avanzando y acá hablamos de dice, por primera vez desde la expulsión de Jones hubo algo parecido a una rebelión, encabezadas por 3 pollitas negras de raza menorquina. Las gallinas se esforzaron por frustrar los deseos de Napoleón. Su método consistía en volar hasta las vigas y depositar allí sus huevos, que se hacían pedazos al caer al suelo. Napoleón actuó de forma rápida y despiadada, ordenó que se suspendieran las raciones de las gallinas y decretó que cualquier animal que diera un solo grano de cereal a cualquier gallina sería castigado con la muerte. Los perros se encargaron de que estas órdenes se cumplieran. Ya seguimos avanzando entonces. Ya vemos que hay una primera, ¿no? Una primera rebelión de los animales, que es encabezada por, dice, las pollitas negras, ¿no? ¿Qué sucede por acá? Vamos a ver después. Se sigue hablando que Bola de Nieve es el culpable de todo, ¿no? Mi pregunta es la siguiente. Hasta acá, cuando se habla de Bola... Maestra, disculpe, ¿podría hacer un comentario ahí? Sí, por supuesto. Sí, lo que ocurre, maestra, es que ante cualquier incidente o desgracia que pasa ahí en la granja, han encontrado un culpable, ¿no? Ya, y ese culpable es Snowball o Bola de Nieve, ¿no? Entonces, cualquier cosa que pasa, detrás de ello está a la mano del otro cerdo. El enemigo es que él es el enemigo, él siempre estuvo en contra de nosotros, nunca estuvo de acuerdo, incluso más adelante dicen que fue un agente el señor Jones, y entonces empiezan a encontrar culpables.
o un enemigo en todo caso, ¿no? Entonces eso yo lo relacionaba mucho con lo que hoy en día, ¿no? Siempre nuestros políticos, cualquier cosa dicen, ah, no, él es el culpable, ¿no? Hoy en día está de moda la famosa palabra caviar, ¿no? Cualquier cosa, ah, no, ese es de los caviares. Los caviares, entonces más o menos lo relacionaba ahí con lo que dice Napoleón y los otros, ¿no? La culpa es de no, no cualquier cosita, ah, no, es el cerdo que está detrás de él, ¿no? Bueno, interesante cómo también se refleja mucho en nuestro entorno ese episodio. Sí, estoy muy de acuerdo con lo que mencionas. Sí, siempre hay como que distrae inclusive eso, la atención, ¿no? Con ciertos sucesos y personajes para que no miremos el verdadero problema, ¿no? Es increíble cómo esta granja es prácticamente el reflejo de nuestras sociedades, ¿no? Es muy impresionante eso. Y a mí lo que me encanta es cómo el escritor ha logrado plasmar su idea, ¿no? Y de una forma tan bien escrita, porque claro, nosotros podemos plasmar ideas y hacer un panfleto de algo, ¿no? Pero eso ya no es literatura, pues, ¿no? Entonces, eh, él traslada sus ideas políticas o su filosofía, ¿no? De lo que él ve en la sociedad, de las sociedades y hace esta crítica, ¿no? Fabulada, pero yo me impresiono realmente. No sé, ¿qué les parece a ustedes esta forma de escribir del autor? Bueno, yo lo veo como un estilo didáctico, de analogía, de comparación y sobre todo cuando habla de cada uno de los animalitos. Creo que cada uno se forma una imagen mental de nuestra política. Y como decía la otra colega, queremos que esta nueva generación sean pues chicos políticos, pero con ética, que no se ha visto creo que casi nunca, ¿no? De lo que yo tengo memoria. Gracias. Gracias, muchísimas gracias, Silvia. Bien, entonces vamos avanzando. Bueno, que hoy tenemos nuestros 4 últimos capítulos. Un poquito para agregar lo que han dicho anteriormente. Sí, Carmen. eh, la- Nuestros políticos actualmente no respetan a las personas, ¿no? En muchos aspectos. Uno de ellos es que han salido muchas personas que fueron mencionadas por el ministro diciendo que eran delincuentes y después estas personas pues han salido a manifestar que no es tal como lo habían dicho, pero ellos como líderes deberían haber tenido la hidalguía de pedir las disculpas del caso. No se ha visto en ninguna de las situaciones de una disculpa, porque todos somos seres humanos y nos equivocamos, pero los que tienen que dar el ejemplo como políticos son ellos. Y todos, ¿no? Todos en sí, en un momento, tenemos que tener la hidalguía de hacerlo. Me equivoqué, discúlpame. ¿No? Como a los chicos les digo, acá somos maestro y alumno. Y en algún momento me equivoco, usted me lo hace ver con el respeto debido, yo te pido la disculpa del caso. Y igual para ustedes, porque acá estamos creando normas de convivencia no solamente para los alumnos, sino para todos, porque todos estamos acá presentes. ¿No? Esa parte quería agregar. Muchas gracias, Gracias, Silvia. maestra. Muchísimas gracias. Sí, en un tema ética, ¿no? A mí una de las cosas que me agrada de este libro es que nos hace reflexionar, creo yo, en torno a esa ética y es autocuestionamiento también, ¿no? Siempre he creído que a veces miramos, como dije en algún momento, afuera y para adentro y qué ciudadanos estamos siendo, ¿no? ¿Cómo somos? O si de repente somos como estos animalitos, como el gritón, ¿no? Que es el vocero siempre de algo que a veces es mentira, ¿no? Entonces, ¿qué rol estamos jugando en esta sociedad? ¿No? Si un rol pasivo, un rol activo, un activo negativo, un activo positivo, ¿cómo? ¿No? ¿Cuál? Es interesante. Bien, entonces nosotros seguimos avanzando acá y ya hemos visto que a Bola de Nieve se le culpa de todo, ¿no? Sin embargo, antes de terminar este capítulo, eh, dice el caballo, boxeador, que era el caballo más fuerte, ¿no? El más trabajador, dice, no creo que Bola de Nieve fuera un traidor al principio, dijo finalmente boxeador. Lo que haya hecho desde entonces es diferente.
Sin embargo, creo que en la batalla de Vaqueriza fue un buen camarada. Entonces, él aparentemente, ¿verdad? Boxeador es el que piensa un poquito más, ¿no? Porque él dice, no, yo he visto, yo realmente me doy cuenta que él ha sido, al principio al menos, ¿no? Pero nuevamente Gritón, ¿no? Gritón menciona que no, que Bola de Nieve era un agente de Jones desde el principio, porque Napoleón lo ha dicho. Y lamentablemente acá Boxeador nuevamente dice, bueno, si el camarada Napoleón lo dice, debe ser verdad. Entonces lo que parecía que un boxeador ya estaba pensando con su propia cabeza, nuevamente eh, tiene que, digamos, o se deja arrastrar, ¿no? ¿Alguien puede leer la última, por favor, las últimas 3 líneas? Yo lo leo, maestra. Gracias. Dice, no lo entiendo. No habría creído que tales cosas pudieran ocurrir en nuestra granja. Debe ser debido a algún fallo en nosotros mismos. La solución, tal y como yo lo veo, es trabajar más. A partir de ahora me levantaré 1 hora antes por las mañanas. ¿Hay alguna parte de ese texto que les haga reflexionar en especial? Eso se refiere al caballo, ¿verdad? A boxeo, si no me equivoco. Boxeador. Bueno, claro. El caso de, bueno, siempre del sacrificado, ¿no? El trabajador, ¿no? Él, bueno, si no me equivoco, estaba dudando por cuando empiezan a hablar de que el cerdo o el que había sido expulsado era un traidor y que él estaba detrás de todo ello, ¿no? Y hasta donde él dice, yo recuerdo en la batalla, ¿no? Del establo de las vacas, creo, él peleó valientemente, ¿no? Él estuvo al frente. Pero luego dice, si el camarada Napoleón dice que, bueno, él es un traidor, pues lo creeré, ¿no? Y de aquí en adelante voy a esforzarme más o en todo caso voy a dedicarme solamente a trabajar, que es lo que yo sé hacer, dice, ¿no? Incluso creo que tenía un trato con el gallo, ¿no? Para que lo levante 1 hora antes, una media hora antes, ¿no? Y así poder aportar más, ¿no? A lo que va a ser, en este caso, al desarrollo de la granja. Ujú. Sí. ¿Alguien más quiere comentar este texto? Muchas gracias. Es cierto que boxeador sí se queda pensando, dudando de la lealtad de Bola de Nieve, ¿no? Eh, Hasta acá, ¿qué ha sucedido? Que ha habido ejecuciones de animales, porque se ha acusado a algunos de ser cómplices de Bola de Nieve y otros han dicho que de una manera un poco franca, ¿no? Que ellos también estaban a favor de o ayudando a Bola de Nieve y los han ejecutado. Entonces ha habido una serie este, de muertos o de asesinatos de animales y por eso es que el boxeador se dice eso, no entiendo qué ha pasado acá, ¿no? No habría creído que tales cosas pudieran ocurrir en nuestra granja. Y a mí personalmente lo que me cuestiona es esto, debe de ser debido a algún fallo en nosotros mismos. ¿Y a qué me viene a la mente? Me viene a la mente un poco el tema de la guerra, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tenemos los seres humanos para llegar a ese punto de tirar una bomba atómica, para tirar, no sé, misiles y eso, ¿no? Eso es lo que a mí me hace reflexionar esto, ¿no? Me duele, ¿no? O sea, ¿cuál es el fallo del ser humano, por Dios, para llegar a hacer cosas tan tremendas, ¿no? No sé qué les parece a ustedes. La actitud de los hombres a veces parece algo irracional, ¿no? Porque creo que esa pregunta que usted acaba de hacerse
no lo hacemos la mayoría, ¿no? Porque la ambición de unos pocos puede más que todas las personas, no que la mayoría de personas, ¿no? Entonces, la práctica de valores, si hacemos una comparación de cómo es que antes era, por ejemplo, ¿no? Un toque de queda, era un silencio total. Hoy en día, las reglas están, como le digo a los chicos, están bien bonitas las normas, ¿no? Bien hermosas están, pero de ahí a cumplirlas hay una distancia. Y la formación, les digo, empieza en casa. A nosotros reforzamos, nuestro verdadero maestro son nuestros padres, pero ¿hasta qué punto los padres lo estamos haciendo bien? Entonces creo que es un llamado a la reflexión a la mayoría de personas. Nuestra situación actual, ¿por qué se da? Porque antes ha habido ese tipo de cosas, ha habido guerras, ha habido una serie de cosas, pero la situación que estamos actualmente es un tanto caótica que da miedo hasta salir a la calle. Entonces creo que este es un texto que han elegido y los felicito porque nos ayuda a reflexionar muchos puntos, cómo lo estamos haciendo, ¿no? Como maestro a veces yo les digo a los chicos, el año pasado, por ejemplo, el año pasado, recién fui al colegio, a ese colegio a trabajar, era nueva, y los chicos le decían, mira, ven, yo tengo que ver y ser coherente con mis hechos, con lo que yo hago. Yo no te podría llamar la atención si yo soy una tardona, ¿no? Incluso los chicos, habemos a veces que nos equivocamos, ¿no? Y pusieron sus reglas ellos. Profesor que llega 5 minutos tarde, no pasa. Y él le digo, eso no solamente es para el profesor, sino para el alumno. Así que regla hecha, regla cumplida. No, sí, profesora, si llegamos tarde nos quedamos afuera, que parece chiste, pero en verdad, ¿a cuántos maestros hizo pensar, no? Y hasta la directora dijo, ¿por qué los chicos han puesto? Ah, bueno, al que le calce, ¿no? Que no, ¿qué va a decir? ¿Qué podemos decir de Dios? Se supone que nosotros predicamos con el ejemplo. Entonces, la rebelión de la granja sí es muy interesante, y la felicito porque usted la ha tratado de otra manera, ¿no? Y que nos abre un poco las expectativas de que a veces son cuentos bastante cortos o textos, puede ser novelas, pero bastante reflexivas. Muchísimas gracias, Carmita. Te agradezco tus palabras. Sí, y en realidad cuando yo hice mi primer ejemplo me fui más lejos, ¿no? Pero claro, como tú dices, Carmita, acá en el Perú, todo lo que está sucediendo, está la pregunta, ¿no? Debe haber habido algún fallo, debe ser debido a algún fallo en nosotros mismos, donde tenemos esta situación caótica de extorsiones, de delincuencia y todo lo que está sucediendo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿En qué fallamos? Y otra cosa acá interesante es cómo, lamentablemente, una pregunta tan honda, tan compleja, como es la que nos estamos haciendo, que, ¿cuál es el fallo? Se buscan a veces soluciones muy superficiales, ¿no? Y es lo que hace el caballo. A pesar de que encuentra que hay un problema en nosotros mismos, dice, ¿cómo lo resuelvo? Voy a trabajar más cuando por ahí no iba la cosa, ¿no? Entonces, como una cosa muy importante que quiero resolverla con algo muy práctico, muy técnico, ¿no? A ver, vamos avanzando, vamos avanzando. A ver, vamos a terminar esta última párrafo desde acá. Vamos a ver acá. Dice, finalmente, desde finalmente, por favor, alguien lee desde acá. Vamos a leer todo este final ya del capítulo. A ver, una voz, por favor. Necesito una voz. A ver, dice, finalmente, al sentir que aquellos sustituían de alguna manera las palabras que no podía encontrar, comenzó a cantar Bestias de Inglaterra.
Los otros animales que estaban sentados a su alrededor se unieron a ella y la cantaron 3 veces, muy afinada, pero lenta y tristemente, como nunca la habían cantado. Acababan de terminar de cantarla por tercera vez cuando Gritón, acompañado por 2 perros, se acercó a ellos con aire de tener algo importante que decir. Anunció que por un decreto especial del camarada Napoleón, Bestias de Inglaterra había sido abolida. A partir de ese momento estaba prohibido cantarla. Los animales se quedaron sorprendidos. ¿Qué? Gritó Muriel. Ya no es necesario, camarada, dijo Gritón con firmeza. Bestias de Inglaterra era la canción de la rebelión, pero la rebelión ya se ha completado. La ejecución de los traidores de esta tarde ha sido el acto final. Tanto el enemigo externo como el interno han sido derrotados. En Bestias de Inglaterra expresamos nuestro deseo de una... Ya me perdí. De De una una sociedad. sociedad mejor en los días venideros. Pero esa sociedad ya se ha establecido. Está claro que esta canción ya no tiene ningún propósito. Aunque asustados algunos de los animales quizá habrían protestado, pero en ese momento las ovejas lanzaron su habitual balido de 4 patas bueno, 2 patas malo, que se prolongó durante varios minutos, lo que puso fin a la discusión. Así que no se volvió a escuchar Bestias de Inglaterra. En su lugar, Minimus, el poeta, había compuesto otra canción que comenzaba: granja animal, por mí jamás sufrirás ningún mal. Se cantaba aquello todos los domingos por la mañana después de izar la bandera. Pero, de alguna manera, ni la letra ni la melodía les parecían a los animales como Bestias de Inglaterra. Gracias. ¿Algún comentario, señores y señoras, por favor? Profesora Sí, Diego, adelante. y maestra, es interesante la lectura, ¿no? Como, por ejemplo, al comienzo del libro uno como que se sentía identificado con los animales, ¿no? Y qué bien, ¿no? Que lo hayan expulsado al abusivo, ¿no? Pero conforme va avanzando las páginas, ya como que uno va sintiendo cierta, no sé, pues no, cierta indignación hacia al cerdo, ¿no? Porque Napoleón acaba de matar a animales, ¿no? Los perros mataron, si no me equivoco, a 4 cerdos, mataron a las gallinas, supuestamente todos los que estaban confabulados con el otro cerdo, que en realidad parece que el otro cerdo ni siquiera venía a la granja, ¿no? Sino simplemente era un imaginativo colectivo. Y entonces, pues, ejecutaron a estos animales acusados de traición. Y también otro aspecto interesante ahí es que los mandamientos, que los 7 mandamientos creo que ellos tenían, iban cambiando, ¿no? Por ejemplo, uno de los animales se pregunta que uno de los mandamientos era ningún animal debe matar a otro animal. Pero cuando lo hizo leer a su compañero decía, claro, ningún animal debe matar a otro animal sin motivo alguno. Le habían agregado algo más, ¿no? Sin motivo alguno. Entonces, ahí también, pues, como el lenguaje, ¿no? Tiene bastante poder ahí, o en todo caso, cómo los gobernantes, ¿no? Utilizan el lenguaje o las leyes a su favor o para conseguir sus propósitos, objetivos, ¿no? Entonces, eso es lo que más o menos se ve ahí, ¿no? E incluso tanto ya es la dictadura, ¿no? O la omnipresencia o el poder que tiene Napoleón que esa canción ya se prohíbe, ¿no? Se prohíbe porque por ahí podría hacerte recordar al otro cerdo, al otro líder, mejor ya no. Hay que cambiar otra canción. Si no me equivoco, más adelante incluso hay una canción que le hacen a Napoleón mismo, ¿no? Sí, muchísimas gracias.
verdaderamente, inclusive acá lo que mencionas es que cómo se puede ver que el poder usa, en este caso el poder del Napoleón, ¿no? Usa a un artista para que sea como su sobón, pues, ¿no? Para que le haga canciones, poemas, ¿no? Y eso a veces se ve, ¿no? Como en el arte algunos artistas, tanto en la música o escritores, se plegan a una facción para ayudarlos, ¿no? Porque a través de la música, del arte, a veces se llega más rápido a la gente. Muy bien, muchísimas gracias. A ver, vamos a seguir. Capítulo 8. Claro, acá está lo que mencionaste, mira. Muriel dice, leyó el mandamiento, ¿no? Dice, ningún animal matará a otro sin motivo. Ese es el mandamiento, porque le iban agregando, le agregaron sin motivo, ¿no? Y también aquí me parece interesante porque Trébol le pidió a Benjamín que le leyera el sexto mandamiento. Y le manda a leer porque no sabe leer, ¿no? No sabe leer. Entonces, cómo también muestra de alguna forma cómo esta desventaja, ¿no? De no estar educado, de no haber recibido educación formal o por lo menos no saber leer, no estar alfabetizado, ¿no? Porque en verdad cuando no estás alfabetizado pueden ponerte en tu cara un cartel que te diga te voy a matar o no tomes esto porque tiene veneno y tú no puedes entender, ¿no? Es simple. Entonces, en este caso, había también toda una confusión porque no sabían leer. Vamos a seguir avanzando. ¿Ya? Dice, los domingos por la mañana Gritón, sujetando una larga tira de papel con la pata, les leía listas de cifras que demostraban que la producción de cada clase de alimento había aumentado en un 200, 300 o 500%, según el caso. Los animales no veían motivos para no creerlo, sobre todo porque ya no recordaban con claridad cómo habían sido las condiciones antes de la rebelión. Sin embargo, había días en los que sentían que preferían tener menos cifras y más comida. ¿Alguna reflexión? ¿Algún comentario sobre este fragmento? Personalmente yo me sentí identificada cuando a veces veo noticieros, ¿no? Y dicen, el Perú ha crecido un tanto por ciento, ha mejorado, el Perú ha mejorado, hay porcentajes y te dan cifras. Y tú dices, wow, ¿no? Qué interesante las cifras, ¿no? Pero este, en los hechos no veo que esto realmente sea así, ¿no? Entonces, me gusta cómo el autor traslada esta situación real, ¿no? En las sociedades para plasmarlo en la granja, ¿no? No sé qué reflexionan ustedes sobre esto, si lo pudieron visualizar así también. A ver, ¿quién quiere participar? Estamos Abel, Carmita, Cecilia, Diego, Guadalupe, Susana. Seguimos avanzando, ¿ya? Dice, en su discurso Gritón hablaba con las lágrimas rodando por sus mejillas de la sabiduría de Napoleón, de la bondad de su corazón y del profundo amor que sentía por todos los animales del mundo, incluso y especialmente por los infelices que aún vivían en la ignorancia y la esclavitud en otras granjas. Era habitual atribuir a Napoleón el mérito de todos los éxitos y de todos los golpes de suerte. Napoleón era lo máximo, ¿no? Napoleón era lo máximo. Y este Gritón era súper hipócrita, ¿verdad? A mí me encanta este personaje Gritón, digamos, me encanta, no es que me guste en el sentido de sus valores, sino me gusta cómo el autor lo ha elaborado, ¿no? Un personaje así tan desagradable, tan despreciable, ¿no?
¿Alguien puede leer, por favor, el poema titulado Camarada Napoleón que compuso el poeta? A ver, yo lo leo. Gracias. Amigo de los huérfanos, fuente de felicidad, señor del afrecho porcino, oh, cómo arde mi corazón. Cuánto contemplo tu tranquila y dominante mirada, como el sol en el cielo, camarada Napoleón. Tú eres quien ofrece todo lo que tus criaturas apetece. Panza llena 2 veces al día, heno limpio donde revolcarse, todas las bestias grandes y pequeñas. Muy bien, entonces está la mirada, es curioso, ¿no? Si ustedes observan, hay la mirada del narrador que habla de cómo es Napoleón en realidad de una manera real, ¿no? Que es un cerdo malo. Y a la vez está la mirada del poeta, ¿no? Que lo endiosa, ¿no? ¿Alguien quiere comentar sobre esto? Es una oda a Napoleón. Eso, es una oda, sí. Buenas noches. Buenas noches, Susana, hola. Sí, bueno, en mi opinión me parece que eh, en este poema también se orienta hacia la manipulación a través de las emociones de los otros animales, ¿no? Para, digamos así, como mantenerlos un poco controlados y hacerle propaganda y alabanza a Napoleón. ¿No? Para que se mantenga, pues, digamos, algo así como los gobernantes que se mantengan en su régimen, ¿no? Siempre tienen de su lado a veces a la prensa y, bueno, a la prensa que ellos, pues, le pagan, ¿no? Para que le hagan la propaganda, las pequeñas obras que hacen como que fueran grandes obras, ¿no? Bueno, esa es mi apreciación. Muchísimas gracias. Vamos a ver si sigue acá. Sigue acá, sigue acá, sigue acá. Duermen en paz en su cubículo, tú vigilas a todos, camarada Napoleón. Si tuviera un cerdo lechal, antes de que fuera tan grande como una pinta o un rodillo de amasar, habría aprendido a serte fiel y leal. Sí, y su primer gruñido sería camarada Napoleón. Napoleón aprobó el poema, o sea que podría haberlo desaprobado, ¿no? E hizo que lo pintaran en la pared del granero, en el extremo opuesto al de los 7 mandamientos. Estaba coronado por un retrato de Napoleón de perfil, realizado por Gritón con pintura blanca. Y era este mismo Gritón el que iba con pintura blanca, o tachaba o escribía cosas, aumentaba en los mandamientos, ¿no? Bien, entonces acá que se nos viene un tema de los dos vecinos de las granjas, Frederick y Pilkington, que ellos quieren comprar madera. Y hay negociaciones, hay negociaciones. Finalmente, ¿a quién le vende? Una pregunta literal es esta. ¿A quién le vende la madera Napoleón? ¿A Frederick o a Pilkington? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan? Se la venden a Frederick, ¿no? Frederick. Entonces, se la venden a Frederick, pero pasa algo, ¿no? ¿Qué pasa? A ver quién me está escribiendo. A Frederick, Susana, sí, muy bien. Dice, pero en algún momento él había dicho que, Napoleón había dicho que jamás se lo iba a vender a Frederick. Eso había dicho, que nunca se lo iba a vender a Frederick. Entonces había una hostilidad contra Frederick. Inclusive llegan a decirle muerte a la humanidad, cambian, ¿no? Lo que se decía muerte a la humanidad en favor de muerte a Frederick. Eh, Vamos a empezar a leer la parte de abajo, la celeste, por favor. ¿Alguien me ayuda?
Los animales también se enteraron de que Bola de Nieve nunca, como muchos de ellos habían creído hasta entonces, había recibido la orden de héroe animal de primera clase. Se trataba tan solo de una leyenda que el propio Bola de Nieve había difundido poco después de la batalla de la Vaquiresa. Lejos de ser condecorado, había recibido una amonestación oficial por mostrar cobardía en la batalla. Una vez más, algunos de los animales escucharon aquello con cierta confusión, pero Gritón no tardó en convencerlos de que les fallaba la memoria. Increíble, ¿no? ¿Cómo ven a Gritón ahí? ¿Qué papel juega Gritón? ¿Cómo es Gritón? Según sus actitudes, ¿cómo lo observa, cómo lo calificarían a Gritón? Alguien dijo hace un rato manipulador, ¿no? Manipulador, ¿qué más podría ser? ¿Qué otro adjetivo le pondrían? Sobón. Adulón, ¿Mm? adulón. Una persona que adula, ¿no? Una persona que adula, ajá. Y otra palabra interesante que creo que habría que reflexionar en ella un poco también es esta, la memoria. La memoria. Y no solo de una memoria, digamos, biológica, ¿no? De la mente, sino yo iría como algo más profundo, ¿no? Cuando, a pesar de que quizás podemos recordarlo mentalmente, pero como que espiritualmente hay hechos que se nos borran, ¿no? Perdemos memorias importantes, ya sea por nuestra conveniencia, ya sea porque tenemos miedo, ya sea porque queremos dejar que las cosas sean así. Mejor no recordamos lo que pasó antes, sea bueno o sea malo, y ya no nos quedamos pasivos, ¿no? Y preferimos creer otras cosas. ¿Creen que podría, no sé, la palabra memoria que les trae a colación a ustedes? ¿Creen que en el Perú, por ejemplo, hemos perdido la memoria en ese sentido más profundo? Hay algún programa por ahí, no sé, creo que era Beto Ortiz, que decía que tenemos memoria selectiva. Y realmente cuando el pueblo pierde la memoria, pues seguimos en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo. No aprendemos, porque nuestro país es tan hermoso, milenario, y tiene una historia tan rica con nuestros antepasados, pues que han ido construyendo poco a poco. Y como somos un pueblo de fe, un pueblo católico, pero incluso hasta en los mismos católicos, pues mire lo que está pasando. O sea, ha pasado lo de Monseñor, bueno, que ya no es Monseñor, pero el pueblo olvida, creo que ya pasó la sensación, parece que era sensacionalismo, ¿no? Porque cuando uno guarda en la memoria no vuelve a repetir las cosas para mejorar, siempre con la mirada a respetar los derechos humanos. Creo que nos vemos aquí que no hay respeto de nada, o sea, nos sentimos identificados, no nos respetamos. Y ahora pues menos, ¿no? Sí, muchas gracias. Muchas gracias. Yo quería agregar solamente a tu comentario. Ustedes recuerdan que creo que hubo una exposición, no sé si fue en el LUM o en el Museo de la Nación, de fotografías de la época del terrorismo, de los 80, y decía algo así como para que nunca vuelva a suceder, ¿no? O sea, nos mostraban todo esto para que no volviera a suceder. Y de algún modo eso es memoria, ¿no? Eh, yo recuerdo tuve la oportunidad de hacer un viaje a Japón y mi sueño o mi deseo fuerte era poder ir a Hiroshima y Nagasaki. ¿Por qué? Porque quería reafirmar mi voluntad pacífica, ¿no? Mi voluntad de la paz, ¿no? Es decir, no me olvido
ni de la guerra interna acá, ni las guerras que han habido en otros lugares que han matado a tanta gente. Y quería un poco decir, para que nunca vuelva a suceder, para que nunca sea yo que, por ejemplo, pueda ser parte de eso, ¿no? Y poder ir a un museo donde veía todo el sufrimiento que se ocasionó, al margen de no si tuvieron la culpa, no tuvieron la culpa, qué sé yo, porque ya eso es otro tema, ¿no? ¿Quiénes hicieron esto primero, quiénes hicieron después? Pero simplemente el hecho de la guerra, ¿no? Ya, ojalá que tenga memoria y nunca más esto vuelva a pasar, ¿no? Y eso es lo que nos memoria. Profesora, Adelante, Diego. sí, maestra, en cuanto a lo que está comentando sobre la memoria, ¿no? Lo que ocurre es que también el recordar es un poco peligroso, ¿ya? Por ejemplo, ¿qué es lo que pasa ahí con el caballo, ¿no? O sea, él sabe, por ejemplo, que el otro cerdo que fue expulsado injustamente, ¿no? Y él sabe que luchó valientemente, pero mejor me callo y acepto lo que dicen el resto porque mi vida puede estar en juego, ¿no? Entonces, igual pasa acá, o sea, si yo recuerdo cosas o traigo al presente cosas que por ahí a los políticos no les gusta, entonces a mí me pueden acusar de tal cosa, ¿no? Me pueden acusar de tal esto, ¿no? Porque estoy trayendo cosas que al presente que a ellos no les conviene, ya, o que, pues, no sé, les hace recordar ciertas cosas de ellos. Entonces ahí se ve, por ejemplo, que la memoria es peligrosa en ciertos asuntos, ¿no? Y bueno, el caballo simplemente, bueno, no sé si es por un acto de cobardía, ¿no? Pero, o de sobrevivencia, pero él cae. Y creo que en el Perú somos así, no somos como el caballo. Entonces, simplemente para que, ¿sabes qué? No me meto en problemas y pues yo sé lo que ha pasado, pero mejor no digo nada, ¿no? Y soy tranquilo, ¿no? Ya eso es lo que se ve también, ¿no? Sí, sí, de acuerdo. Muchísimas gracias. Gracias por sus aportes. Bien, entonces hasta acá fíjense lo que ha pasado. Ya se terminó el molino, ¿no? Lo han hecho más fuerte, más gruesas las bases, ¿no? Están contentos. Eh, y al final, ¿qué sucede? Que Frederick los engaña, ¿verdad? Con los billetes. Les da billetes falsos, ¿ya? Vamos a seguir avanzando, ¿ya? Entonces, acá es donde les da los billetes falsos. La noticia de lo sucedido corrió por la granja como un reguero de pólvora. Los billetes eran falsos. Frederick había conseguido la madera a cambio de nada. Luego, ¿qué pasa? A ver, luego, ¿qué sucede? Luego, ¿qué va a pasar aquí? Viene Frederick con su gente, ¿no? Con otras personas y atacan la granja. Esta vez, ¿pudieron ellos salir victoriosos, los animales, o no? ¿Qué pasó acá? ¿Qué es lo que pasa en la reyerta, en la pelea, en los ataques? ¿Qué sucede? ¿Qué es lo más importante, digamos? Sí, Ahí, Diego. maestra, se ve que el molino es destruido, ¿no? Si no me equivoco, le ponen dinamita al molino, que tanto esfuerzo, o sea, incluso las piedras eran mucho más gruesas o la base, ¿no? Y fue destruido con dinamita por los hombres. Pero luego hay un reverso en lo que va a ser la batalla, porque los perros atacan a los humanos y los hacen huir, ¿no? Y bueno, es prácticamente una victoria pírrica, se puede decir, para Napoleón, ¿no? Ganan la batalla, pero pues a costa de que el molino había sido destruido nuevamente, ¿no? Sí, y muchas gracias. Y aquí quiero agregar una cosita que me hizo gracia porque dice, incluso Napoleón, quien dirigía las operaciones desde la retaguardia, desde atrás, ¿no? Sufrió el impacto de un perdigón en la punta de la cola, ¿no? Y me hace gracia esta frase porque como el escritor, vamos a decir, minimiza, ¿no? De una forma tan graciosa, pero a la vez interesante,
el que sufrió, pues, la cola es como casi lo último, ¿no? Es decir, la cola, ¿no? Y que le cayó un perdigón en la punta de la cola, ¿no? O sea, no le cayó en el pecho, no, no. En cambio, a las otras las lastimó mucho más, ¿no? Y acá sí se habla de los perros, como dice el compañero, que atacan a los hombres. Y Gritón cree, según él, dice que han ganado, ¿no? Que han ganado porque los han expulsado. Luego de este triunfo, entre comillas, hubo canciones, discursos y más disparos y se entregó un regalo especial de una manzana a cada animal. A cada ave 60 gramos de grano y 3 galletas para cada perro. Se anunció que la batalla se llamaría la Batalla del Molino y que Napoleón había creado una nueva condecoración, la Orden de la Bandera Verde, que se había otorgado a sí mismo. También estamos viendo acá, dice que Napoleón había proclamado un solemne decreto que el consumo de alcohol sería castigado con la muerte. Y es que él, eh, Gritón dice que él se está muriendo, ¿no? Que Napoleón se está muriendo, que algo le ha pasado. Todos dicen, ah, bola de nieve lo ha envenenado, seguro. Pero en realidad, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cuál es la hipótesis? ¿Qué es lo que por inducción, ¿qué fue lo que pasó? Porque no dice el texto qué fue lo que pasó. ¿Qué le pasó a Gritón? Perdón, a Napoleón en realidad. Porque dice que parecía que estaba mejor, ¿no? Diego Había bebido, ¿no? había bebido, se había emborrachado, Y, ¿no? claro, y ahí otra vez cambian otro mandamiento, ¿no? Donde dice ningún hombre beberá, no, ningún animal beberá licor. Y luego le agregaron la palabra excesivamente. Ya se ve eso, ¿no? Así es. Ningún animal beberá alcohol en exceso, ¿no? Pero caramba, qué parecido a lo que nos pasa en nuestros países, ¿no? Es increíble. Como dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Han escuchado esa frase, no? Echa la ley, echa la trampa. Todo se va acomodando según los intereses de algunos. Muy bien, entonces hasta acá vamos con el capítulo 8, empezamos el capítulo 9. Hoy día estoy emocionada porque terminamos hoy día el libro. El próximo mes otro libro interesante. A ver, ¿puedes leer por favor alguien lee acá? Y para tan a ver la parte rosada. Una voz, un locutor, una locutora. A ver. Al principio, cuando se redactaron las primeras leyes de la granja animal, se estableció la edad de jubilación para los caballos y los cerdos a los 12 años, para las vacas a los 14, para los perros a los 9, para las ovejas a los 7 y para las gallinas y las ocas a los 5. También se acordaron pensiones de jubilación muy generosas. Hasta ese momento no se había jubilado ningún animal, pero el tema se hablaba cada vez más, puesto que el pequeño campo más allá del huerto lo habían destinado a la cebada. Corría el rumor de que se iba a acercar un trozo de gran pastizal para convertirlo en una zona de pastoreo de animales jubilados. Bien, Hasta ahí así. muchas gracias. Sí, por favor, hasta ahí nomás. Entonces, acá hay una promesa, ¿no? Acá hay una promesa, hay leyes, ¿no? Las primeras leyes de pensiones, jubilación generosa, pero además de un espacio para que un pastizal, ¿no? Para que los animales jubilados puedan pasar ahí su vida tranquilos, ¿no? O sea, sus últimos años. Y también tenemos aquí que ya se viene el cumpleaños de boxeador.
Vamos a seguir avanzando para no quedarnos. Acá ya hay más animales en la granja, ¿verdad? Hay más animales. Por el momento, dice, los jóvenes cerdos recibían las clases del propio Napoleón en la cocina de la granja, hacían ejercicio en el jardín y se los animó a que jugaran con otras crías. También en esa época se estableció como norma que cuando un cerdo y cualquier otro animal se cruzase en el camino, este último debía apartarse. Y también que todos los cerdos de cualquier rango tenían el privilegio de llevar cintas verdes en la cola los domingos. ¿Qué antivalor encontramos acá? ¿O qué práctica social que a veces la vemos en estos tiempos también encontramos acá, que no es buena? Al principio me hizo acordar a la CTS que hay muchos que estaban felices y ahora hasta ahora esperan, ¿no? Que parece gracioso, pero no tiene nada de gracioso. O el pago Y a los al jubilados, ¿no? Que son... sí, de la CTS fue bueno. Acá me hace recordar algo que me decía mi tía. Bueno, mi papá es de mis abuelos son de Arequipa, pero se vinieron mis abuelos y se establecieron en Cañete. Al principio, cuando en la época, pues, en esa época de mi abuelita, ¿no? En Cañete es una provincia de Lima, pero que estaba bien remarcado. Es decir, San Vicente, que es la capital, estaba pues la gente que tenía dinero y blanca sobre todo. San Luis, el pueblo donde estaban todos los que habían sido pues esclavizados, ¿no? Ahí no había una persona de otro color más que los negritos. Y así cada lugar tenía seleccionado, ¿no? Había los chinos, los japoneses y todos los lugares selectos. Y dice que era un poco cruel la gente porque las personas cuando se cruzaban, el blanco pensaba que todos tenían que darle paz. Y si se cruzaba a alguien, lo podían patear. Esta parte es la que me ha hecho recordar, no como la discriminación, la falta de respeto a las personas, ¿no? Que de una u otra manera, pues los antivalores están, pero en todo momento. Y esta parte como que hace un poco recordar esa época, ¿no? Muy bien, ¿Estamos avanzando o retrocediendo? No sé. sí, sí, es increíble, es muy triste, la verdad, muy triste, muy triste. Pero al menos con un granito, cada uno de nosotros, un granito de arena, ¿no? Hay que, como dice, sembrar semillas blancas para que crezca una flor buena, ¿no? Bien, entonces, ¿qué sucede luego? Tenemos que hay necesidades de materiales para la granja, venden su heno, venden huevos, ¿no? Y deciden que, bueno, los cerdos son los que están más alimentados, mejor alimentados, comen en la casa, en la sopera Crown Derby, que imagino que debe ser una vajilla especial. Y había todo una serie de acciones tipo soldadescas, ¿no? Militares, para celebrar los triunfos de la granja, ¿no? ¿Alguien puede leer, por favor, el celeste? La parte celeste. Ahora que se vienen las elecciones presidenciales, eso está interesante. A ver, yo leo. En abril... Yo lo Ay, leo, maestro. sí, sí, por favor, ayúdame. Dice, en abril se proclamó la República en la Granja Animal, por lo que era necesario elegir un presidente. Solo había un candidato, Napoleón, quien salió elegido por unanimidad. Ese mismo día salió a la luz que habían descubierto nuevos documentos que revelaban más detalles sobre la complicidad de Bola de Nieve tenía con Jones. Ahora resulta que Bola de Nieve no solo se había limitado, como los animales se habían pensado, a intentar perder la batalla
de la vaqueriza como estrategia, sino que había luchado abiertamente en el bando de Jones. De hecho, fue el líder de las fuerzas humanas y el que había pronunciado las palabras "viva la humanidad" con sus propios labios, las heridas en la espalda de Bola de Nieve, las cuales pocos animales recordaban haber visto, eran producto de los dientes de Napoleón. Seguimos, ¿no? Con esa manipulación, ¿no? Seguimos con la manipulación. Muchas gracias. El caballo trabaja más duro que nunca, ¿no? Boxeador, trabaja, trabaja, trabaja. Trébol y Benjamín, el burro, les piden que no trabajen tanto. Él está muy entusiasmado porque ya se va a jubilar, pero al trabajar tanto se desploma un día. Dice, boxeador, dijo llorando, ¿cómo estás? Es el pulmón, respondió con voz débil. No importa, creo que podréis terminar el molino de viento sin mí. Tenemos acumulado un buen montón de piedras. De todos modos, solo me quedaba un mes más. A decir verdad, ya tenía ganas de jubilarme. Y como Benjamín también se hace mayor, tal vez lo dejen jubilarse a la vez y acompañar. Buscan ayuda y acá pasa algo terrible, ¿no? Se enferma, bueno, sí enfermo, el, Napoleón promete, ¿verdad?, que lo va a llevar al veterinario. Se están llevando boxeador y todos se están despidiendo. ¿Alguien puede leer, por favor, esa parte rosada que es muy impactante? Los animales rodearon la carreta. Adiós, boxeador, adiós. Idiotas, idiotas, gritó Benjamín, mientras brincaba a su alrededor y golpeaba la tierra con sus pequeños cascos. Idiotas, ¿no veis lo que pone en laterales de la carreta? En los laterales de la carreta. Los animales se detuvieron y se hizo el silencio. Muriel comenzó a deletrear las palabras, pero Benjamín la apartó y en medio de un silencio sepulcral leyó: Alfred Simons, matadero de caballos y fabricante de pegamento, comerciante de cuero y huesos, suministro de perreras. ¿No entendéis lo que significa? Van a sacrificar a boxeador. Muchas gracias. Un grito de horror salió de los animales. En ese momento el hombre arreó a los caballos y la carreta comenzó a moverse con un elegante trote. Todos los animales la siguieron gritando a viva voz. Trébol se puso al frente, la carreta comenzó a coger velocidad. Trébol trató de mover rápidamente sus fornidas patas para ponerse a galopar, pero solo lo consiguió a medias, ¿no? No pueden rescatarlo, lo llaman, lo buscan. Es triste acá, ¿no? Dice, llenos de desesperación, los animales empezaron a pedir a los dos caballos que tiraban de la carreta que se detuvieran. Camaradas, camaradas, le decían, no llevéis a vuestro propio hermano a la muerte. Pero los estúpidos, brutos, demasiado ignorantes como para darse cuenta de lo que ocurría, se limitaron a echar las orejas hacia atrás y acelerar el paso. La cara de boxeador no volvió a aparecer por la ventana. Gritón, según él, dice que reclaman algo o escucha que han estado intuyendo que lo habían llevado al matadero. Él, pues, como siempre, tiene sus palabras muy, muy floridas, diciendo que él en realidad siempre había estado a su lado y que había muerto sin dolor, cosa que es falso, ¿no? Acá tenemos el discurso de Napoleón, ¿no?, que lo manipula también con este discurso. Igual me gustaría que se lo podamos leer. ¿Alguien me ayuda, por favor? El mismo Napoleón apareció en la reunión de la mañana. Ay, perdón, profesor, no puedo ver. Ratito. Del siguiente domingo. El mismo Napoleón apareció en la reunión de la mañana del siguiente domingo y pronunció una breve oración en honor de boxeador. Dijo que no había sido posible
traer los restos de su camarada para enterrarlos en la granja, pero había ordenado que se hiciera una gran corona de laurel en el jardín y que se enviara para colocarla en la tumba de boxeador. Además, dentro de unos días los cerdos tenían la intención de celebrar un banquete conmemorativo en su honor. Napoleón terminó su discurso recordando las dos máximas favoritas de boxeador. Trabajaré más duro. Y el camarada Napoleón siempre tiene razón. Máximas dijo que todo animal haría bien en adoptar como propias. Tremendo, muchas gracias. Y bueno, el día del banquete llega, ¿no? A pesar de que no había mucho dinero, tienen dinero los cerdos para comprarse otra caja de whisky, ¿no? Acá, miren, pasan los años, dice, Muriel había muerto, Campanilla, Jesse y Mordisco habían muerto, Jones también había muerto en un asilo para borrachos al otro lado del país, nadie se acordaba de Bola de Nieve, tampoco de Boxeador, excepto aquellos que lo conocieron. Eh, este fragmento en realidad habla mucho de la muerte, ¿no? Cosa que también o sea, pero de otra forma, ¿no? Me sorprendió bastante. Vamos a avanzar, ¿ya? Aumentan más animales, van a construir otro molino, la granja ya está, ¿no? Ha mejorado, pero los animales siguen trabajando duro, ¿no? Acá menciona, dice, Gritón les dijo que los cerdos tenían que pasar jornadas enteras lidiando con cosas llamadas archivos, informes, minutas y memorando. Me los imagino los cerdos internaditos. Se trataba de grandes hojas de papel que debían estar atentamente cubiertas de escritura, y tan pronto como se habían cubierto, se quemaban en el horno. Esto era de suma importancia para el bienestar de la granja, decía Gritón, pero aún así ni los cerdos ni los perros producían comida con su trabajo, y había muchos de ellos que siempre tenían buen apetito. Eh, sí, una suerte eh, de ceremonias insulsas, militares, eh, que no tenían en realidad, que solo querían reforzar el poder, ¿no? De Napoleón. Ya acá pasa algo, ¿qué pasa de interesante en este capítulo? ¿Qué pasa de impactante en este capítulo? Hay algo que pasa que a mí me impactó por lo menos. Los cerdos empiezan a caminar en dos patas, algo así por ahí. Exactamente, los cerdos empiezan a caminar en dos patas. Qué impactante, ¿no? Yo no me esperaba eso, la verdad. O sea, sí, pensé que iban a seguir caminando en cuatro patas, mandones y todo, pero me sorprendió mucho eso. Inclusive dice que Napoleón andaba con pipa en la boca, ¿no? Pipa en la boca, y ya tenían un látigo en la pezuña. Vamos a avanzar un poquito aquí. Las relaciones con los seres humanos eran ya cada vez mayores. Ajá, acá estamos casi ya por esta parte, es muy interesante. A ver, dice, no habían avanzado ni 20 metros. ¿Alguien puede empezar a leer eso y terminamos, por favor, con esto? No había... Acá está viendo que hay una reunión en la casa, ¿ya? Donde están los cerdos y los seres humanos, ¿no? Una mesa, tomando, disfrutando. Y los animales se acercan y miran por la ventana, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver qué pasa ahí. Dice, no habían avanzado. ¿Alguien lee, por favor, me ayuda? A ver, un narrador, una narradora.
No habían avanzado ni 20 metros cuando se detuvieron en seco. Un alboroto de voces provenía de la casa. Se apresuraron a volver a mirar por la ventana. Sí, había comenzado una feroz discusión. Se oían gritos, golpes en la mesa, miradas furtivas de desconfianza, negociaciones enardecidas. El origen del problema parecía ser que Napoleón y el señor Pilkington habían jugado cada uno un as de picas al mismo tiempo. 12 voces gritaban furiosas y todas eran iguales. Ya no había dudas sobre lo que les había pasado. A las caras de los cerdos, los ojos de las criaturas bailaban entre cerdos y hombres y cerdos. Sin embargo, para entonces ya era imposible distinguirlos. Y colorín colorado, este cuento ha terminado. Fíjense, qué interesante, ¿no? Qué interesante. Bueno, queridos amigos, estamos ya en la hora. Espero realmente que haya sido de su agrado este libro. A mí personalmente me ha hecho reflexionar mucho. Les agradezco mucho por su presencia, su participación. Y los esperamos para el próximo mes, que habrá otra sesión de lectura también, para tener un libro más leído este año. Les agradezco bastante y verdad que ya por la hora estamos como por irnos, pero si nos despedimos, pueden prender sus audios, por favor, y nos despedimos con voz los que puedan. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.